El tema de hoy es la independencia de México. En 1810, México era una colonia española y la situación era de un gran descontento para la población, en especial para la criolla, es decir, las personas de ascendencia española nacidas en México. La injusticia, discriminación e insatisfacción del pueblo habrían creado una atmósfera que estaba por explotar. Miguel Hidalgo, un sacerdote católico y profesor de la Universidad de Guanajuato, se convirtió en el líder de este movimiento de la lucha por la independencia. La noche del 15 de septiembre de 1810, Hidalgo se reunió con un grupo de conspiradores en la casa de Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, donde decidieron que el levantamiento sería al día siguiente por la madrugada del 16 de septiembre en la ciudad de Dolores, Guanajuato. A las 2:30 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo se dirigió a la iglesia de Dolores lanzando un llamado a la lucha por independencia, iniciando así el movimiento independentista. Este fue un movimiento muy importante para esta época, ya que marca así el comienzo de esta. El 21 de marzo de 1811, Miguel Hidalgo es capturado en las Norias de Baja Coahuila, junto con otros líderes de la independencia. Fue llevado a Chihuahua, donde se le sometió a juicio militar, y el 26 de julio de 1811 se le condenó a muerte. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue llevado al lugar de fusilamiento, donde murió. Este hecho es igual muy importante, ya que marca la muerte de uno de los grandes líderes de este movimiento independentista. Plan de Iguala. El Plan de Iguala igual es un movimiento muy importante debido a que este pone un fin a esta guerra independentista. Emitido el 24 de febrero de 1820 por Agustín Iturbide, el Plan de Iguala fue un acuerdo político que prácticamente amarró la independencia de México. El Plan de Iguala o de la América Septentrional fue un acto de acuerdo político intensamente complejo en sus consecuencias, aunque simple en su fraseo, que unió a conservadores y liberales, rebeldes y realistas y criollos y españoles. Este plan lo promulgó Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, en Iguala de la Independencia Guerrero, después de que tuviera lugar el abrazo de Acatempán entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Su principal objetivo era declarar a la Nueva España como país independiente y soberano, cortando redes con España y haciéndolo un país totalmente aparte. Periodo de 1821 a 1855, México independiente. La lucha por la independencia de México llegó a su fin en 1821, cuando Agustín de Iturbide, un militar criollo, se unió a los insurgentes y lideró el ejército trigarante, que entró victorioso a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Iturbide se convirtió en una figura clave en la historia de México y su plan de Iguala, que establecería la independencia de México y la creación de un imperio, fue el documento que marcó el fin de la Guerra de Independencia. En 1822, Iturbide se coronó a sí mismo como Agustín I, emperador de México, en una ceremonia en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, su gobierno fue breve, ya que enfrentó oposición de los liberales y los federalistas que oponían a la monarquía. En 1823, Iturbide abdicó el trono y se exilió en Europa, donde fue ejecutado en 1824. Durante 1846 y 1848 ocurrió la Guerra de México-Estados Unidos. La Guerra de México-Estados Unidos fue un conflicto armado que enfrentó a México con Estados Unidos entre 1846 y 1848. La guerra se inició cuando Estados Unidos anexó la República de Texas, que se había declarado independiente de México en 1836.
México consideró que la anexión era acto de una agresión y declaró la guerra a Estados Unidos. La guerra se libró en varios frentes, incluyendo el norte de México, California y Nuevo México. Las tropas estadounidenses, lideradas por generales como Sir Charles Taylor y Winfield Scott, lograron varias victorias importantes, incluyendo la Batalla de Monterrey y la Batalla de Angostura. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se puso fin a la guerra. El tratado estableció que México cedería a Estados Unidos la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. Durante 1853 y 1855 ocurrió la dictadura de Santa Anna y la Revolución de Ayutla. Después de la guerra México-Estados Unidos, México cayó en una época de inestabilidad política. En 1853, Antonio López de Santa Anna, un militar y político que había jugado un papel importante en la Guerra de la Independencia, regresó al poder y se convirtió en dictador. Santa Anna estableció un gobierno autoritario y represivo, que se caracterizó por la corrupción y la opresión. Sin embargo, su gobierno fue desafiado por un grupo de liberales y federalistas que se organizaron en la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla, liderada por Juan Álvarez Ignacio Comonfort y otros, buscaban derrocar a Santa Anna y establecer un gobierno más democrático y liberal. En 1855, la revolución triunfó y Santa Anna fue derrocado y exiliado. La Revolución de Ayutla marcó el comienzo de una nueva era en la historia de México que se caracterizó por la lucha por la democracia y la justicia social. Durante el periodo de 1855 y 1911 ocurrió la Reforma del Porfiriato. En 1855, la Revolución de Ayutla y el inicio de la Reforma Liberal. La Revolución de Ayutla, que comenzó en 1854, finalmente triunfó en 1855, cuando el dictador Antonio López Santa Anna fue derrocado y exiliado. La revolución fue liderada por un grupo de liberales y federalistas que buscaban establecer un gobierno más democrático y liberal en México. Después de la caída de Santa Anna, se estableció un gobierno provisional, liderado por Juan Álvarez, que convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. En 1855 se promulgó la Ley Juárez, que establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y abolía los fueros y privilegios de la Iglesia y el ejército. En 1857 la Constitución Liberal. En 1857 se promulgó una nueva constitución que reflejaba los ideales liberales de la Revolución de Ayutla. La Constitución de 1857 establecía la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Constitución también establecía un sistema federal de gobierno como un presidente y un Congreso elegido por el pueblo. Sin embargo, la Constitución no fue bien recibida por todos. De pronto surgieron conflictos entre liberales y conservadores que se oponían a las reformas liberales. Durante los años 1876 y 1911 ocurrió el Porfiriato. En 1876, Porfirio Díaz, un militar y político liberal, se convirtió en presidente de México. Después de una serie de golpes de Estado y elecciones fraudulentas, Díaz estableció un régimen autoritario y represivo que se caracterizó por la corrupción, la opresión y la explotación de los trabajadores y los campesinos. Durante el Porfiriato, México experimentó un periodo de crecimiento económico gracias a las inversiones extranjeras y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, este crecimiento se logró a costa de la mayoría de la población que vivía en la pobreza y la opresión. El porfiriato se caracterizó por la represión, la oposición política, la censura de la prensa y la persecución de los movimientos sociales y sindicales. En 1910, la oposición de Díaz comenzó a organizarse y en 1911, la Revolución Mexicana estalló, liderada por figuras como Francisco de Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Díaz fue derrocado y exiliado, y México entró en una nueva era de lucha por la justicia social y la democracia. Los gobiernos post-revolución en México, 1920 a 1964, fueron un periodo clave en la historia del país. Después de la Revolución Mexicana, el país necesitaba estabilidad y reconstrucción. A continuación
Te presento algunos de los presidentes más destacados de este periodo. Adolfo de la Huerta, 1920, presidente provisional. Logró pacificar el país y convocar a elecciones. Álvaro Obregón, 1920 a 1924, implementó reformas sociales y educativas y creó la Secretaría de Educación Pública. Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, fundó el Banco de México y la Comisión Nacional de Caminos y estableció relaciones con la URSS. Emilio Portes Gil, 1928 a 1930, presidente provisional, creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Pascual Ortiz Rubios, 1930 a 1932, estableció la Ley Federal del Trabajo y la Doctrina Estrada. Abelardo Rodríguez, 1932 a 1934, creó el Departamento Agrario y estableció el salario mínimo. Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940, implementó la reforma agraria y nacionalizó el petróleo. Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946, impulsó la industrialización y la modernización económica. Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952, continuó con la industrialización y estableció relaciones con Estados Unidos. Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958, implementó reformas sociales y económicas. Adolfo López Mateos, 1958 a 1964, nacionalizó la industria eléctrica y estableció el Instituto Nacional de la Vivienda. Presidentes más destacados de este periodo. Hasta aquí el video de hoy. Gracias.